Una vez que Maxwell describió el electromagnetismo en función de sus 4 ecuaciones fundamentales, fue Einstein el que se dio cuenta de que no se podrían aplicar las transformaciones de Galileo al caso de un pulso de luz que se moviera según describían esas ecuaciones de Maxwell. En este punto, si no tienes claro a qué nos estamos refiriendo o qué son las transformaciones de Galileo, deberías picar en la etiqueta que aparece ahora mismo y que te va a llevar justo al vídeo que te explica esto. Bien, una vez que tenemos esta idea, es decir, que no vamos a poder aplicar las transformaciones de Galileo al caso de un pulso de luz, vamos a ver por qué es eso. Einstein se percató de esta idea basándose en una de las ecuaciones de Maxwell, la ecuación que nos dice cuál es la velocidad de la luz en el vacío. Es esta que ves aquí. Esta velocidad de la luz sería un cociente de 1 entre, y tendríamos una raíz, y hay 2 parámetros, una mu sub 0 y una epsilon sub 0. En ambos casos se trata de constantes, serían la permeabilidad magnética del medio y la permitividad eléctrica del medio. En este caso la ecuación de Maxwell era referida al vacío. Así que basta echar un vistazo a esa definición para darse cuenta de que la velocidad de la luz ha de ser constante en el vacío, porque solo depende del medio, solo va a depender de los valores de mu y de epsilon para cada uno de los medios. ¿Qué es lo que Einstein pensó? Si yo tuviera en cuenta un haz de luz en una posición determinada y 2 sistemas de referencia, uno que estaría quieto, que llamaremos O, y otro que se movería, que sería O', el resultado sería que una vez que se moviera el sistema O', con una velocidad v, ¿verdad? Y lo haría un desplazamiento vt, y midiésemos cuál es la segunda posición del rayo de luz, yo podría saber cuál es la diferencia de posición, lo que ha recorrido el rayo de luz haciendo x2 menos x1. Pero, ¿qué ocurriría? Lo que ocurriría es que me encontraría con que para el observador que está en reposo, es decir, para O, la velocidad de la luz va a coincidir con c, con la velocidad de la luz en el vacío, mientras que si aplico la transformación de Galileo para la velocidad, en el caso del observador que se mueve con velocidad v, es decir, O', el valor que obtendría sería que la velocidad que mide para la luz ese observador, U', sería la velocidad que ha medido el observador que estaba en reposo, U, es decir, c, la velocidad de la luz, menos v, siendo v la velocidad con la que se ha movido. Y esto contradice la ecuación de Maxwell. ¿Por qué? Pues porque solo depende del medio. Es decir, si yo quisiera aplicar la transformación de Galileo, me encontraría con que la velocidad de la luz dependería del tipo de sistema inercial en el que me sitúo, ya sea que esté en reposo o ya sea que me mueva con una velocidad constante y rectilínea. Y eso contradice radicalmente la ecuación de Maxwell, que dice que solo depende del medio y no del sitio, digamos, de la referencia que yo tome. A partir de aquí se plantea un dilema muy serio. O bien las ecuaciones de Maxwell no son correctas, o bien las transformaciones de Galileo y el principio de relatividad que enunció no son correctos. Y eso implicaría tener que revisar la mecánica de Newton. Como veis, es un problema bastante serio para la física. Fue Huygens el que había postulado una idea, introdujo la idea del éter como un medio necesario para que las ondas electromagnéticas pudieran viajar. Este éter trataba de ser una especie de solución de compromiso, porque ya Maxwell dijo que las ondas electromagnéticas, ¿verdad?, existían y se podían propagar en el vacío. Pero se consideró, por medio de esta idea del éter que introdujo Huygens, que estas ecuaciones de Maxwell solo serían válidas para el éter, que era digamos, una especie de medio que simbolizaba el reposo absoluto. De manera que todo lo que consideramos vacío estaría lleno de ese éter, pero ese éter era muy especial, tenía que ser tremendamente rígido para que la luz pudiera alcanzar las velocidades que alcanza,
pero a su vez tendría que permitir que, por ejemplo, los cuerpos celestes se movieran a través de él, siendo como muy elástico, sin perder energía, sin verse frenados por ese éter. Claro, hacía falta comprobar la existencia del éter para poder cuadrar esta controversia que estamos viendo. Y eso lo intentaron hacer dos experimentadores como fueron Michelson y Morley. Y ellos diseñaron un experimento para poder ver si efectivamente existía ese éter y digamos hacerlo en comparación con la velocidad de la Tierra. La Tierra se está moviendo, está rotando sobre sí misma y trasladándose alrededor del Sol con una velocidad bastante considerable. Ellos pensaron, si ese éter es algo que está quieto, inamovible, y la Tierra se está moviendo sobre él, podríamos decir, la idea sería que la luz tendría que, dependiendo del camino que tomara, tener una velocidad u otra. Esto puede chocar un poco, pero ellos lo hicieron a partir de un experimento y comparándolo, como vamos a ver ahora, con una imagen bastante más común, como sería la de un nadador, en este caso dos nadadores que estuvieran en un río. Este esquema de aquí simboliza un poco el experimento de Michelson y Morley. Consistía en algo como que teníamos algo que iba a generar una luz, esa luz iba a pasar por una lente que era, podríamos decir, semipermeable, ¿verdad? Una parte podría dejar pasar la luz y la otra la reflejaría, obteniéndose dos rayos, uno que se pinta aquí en verde, otro en rojo. Estos rayos eran perpendiculares entre sí y estos rayos iban a dar con un espejo donde rebotarían, ¿verdad? Volverían por el mismo camino que habían iniciado y aquí se acoplarían e irían a un detector. La idea de ellos era la siguiente: si es verdad que la Tierra se mueve muy rápido sobre ese éter, podría ocurrir que en uno de los caminos que tomaran los rayos, por eso eran perpendiculares, uno de los caminos iría, podríamos decir, en la misma dirección en la que se mueve el planeta. En uno de los caminos, la luz tendría que viajar a distinta velocidad con respecto al otro. ¿Y por qué? Bueno, pues la idea que tenían ellos era que podría ser similar a que hubiera dos nadadores en los cuales uno se mueve a favor o en contra de la corriente del río, que es lo que ellos llamaron el viento del éter, que tendría que ver con la propia velocidad de la Tierra con respecto al éter. Vamos a hacer vamos a seguir una animación que nos permite entender esto. Vamos a suponer que hay dos nadadores, uno que es verde y otro que es rojo. Vamos a suponer que ellos van a nadar hasta este punto, que veis aquí, y van a volver a la plataforma de la que parten. Si todo está en reposo, ¿qué va a ocurrir? Pues que ambos nadadores que nadan con la misma velocidad, estaremos representando la velocidad de la luz, ¿verdad? Van a ir a esos puntos y van a volver en el mismo tiempo. Es decir, podríamos, si lo hacemos otra vez, ¿verdad? Podríamos ver que si está todo en reposo, sus velocidades son iguales, irían y volverían y llegarían a la vez. Habría un empate. Pero vamos a suponer ahora lo siguiente. Vamos a suponer que es la plataforma la que se mueve. En este caso representaría la propia máquina creada para el experimento por Michelson y Morley. En ese caso, ¿qué va a pasar? Vamos a suponer que la plataforma se va a mover hacia la izquierda. Parecería claro que si se mueve la plataforma junto con esto que son los puntos en los que tienen que llegar, ¿verdad? Los nadadores hacia la izquierda, el nadador verde va a hacer el mismo trayecto, pero ¿qué le pasaría al nadador rojo? Vemos que le costaría más volver, llegando a un tiempo mayor que ha hecho el nadador verde. Esa es la idea que Michelson y Morley proponen para su experimento. ¿Cómo vamos a ver esto? Bien, para ellos, si existía el éter, lo lógico sería encontrar que los dos rayos que habían dividido de forma perpendicular llegaran al detector, donde se iba a detectar la interferencia de esos dos rayos en tiempos distintos, y entonces daría un patrón de interferencia, digamos, destructiva, no una interferencia constructiva. Así que si esos rayos reflejados no llegaban a la vez, ocurriría
que efectivamente había éter y se podía observar el efecto del viento del éter. Pero ¿qué es lo que encontraron? Encontraron que siempre, en todos los casos, orientando su máquina de distinta manera, haciendo el experimento en distintas épocas del año, siempre llegaban al detector los rayos reflejados a la misma vez, es decir, con un patrón de interferencia constructivo. Esto solo podía significar, digamos, tres cosas. O que el éter fuese arrastrado por la Tierra en su movimiento, por lo tanto, el éter no existiría como tal, porque Huygens lo había, digamos, postulado como el reposo absoluto. Así que la primera opción, y es que la Tierra en su movimiento arrastrase el éter, daba al traste con la propia idea de éter, porque ya no sería o no estaría en reposo absoluto. La segunda opción sería que la distancia que recorre la luz en la misma dirección del viento del éter sea más corta. Pero claro, eso contradice la transformación de Galileo para la distancia entre dos puntos. Y la tercera opción sería que la velocidad de la luz fuese la misma en cualquier dirección y en cualquier sistema de referencia elegido, que era lo que había postulado Maxwell. Claro, en ese caso, también se cuestionaría la transformación de Galileo para la velocidad en dos sistemas inerciales, que es como ha empezado este vídeo. ¿Qué solución se puede adoptar? Bueno, pues vamos a ver a continuación cómo se podría explicar la segunda de las cosas, y es lo que se conoce como la contracción de Lorentz-Fitzgerald. Para estos dos científicos sería la segunda opción, es decir, que aunque los caminos que va a recorrer la luz dentro del experimento de Michelson y Morley son iguales, los dos caminos que tienen que recorrer son los mismos, ¿verdad? El hecho de que no haya interferencia destructiva, sino que siempre sea una interferencia constructiva, quiere decir que uno de esos caminos ópticos tendría que contraerse, sufrir una pequeña contracción para que de este modo pudiera llegar la luz a la misma vez al detector por los dos caminos distintos. Ellos lo hacen con una ecuación que está aquí. Esta ecuación me dice que, siendo v la velocidad a la que se mueve la Tierra a través del éter, L sería la longitud del camino óptico estando en reposo, la longitud del camino que estaría, podríamos decir, en la dirección en la que se mueve la Tierra, sufriría una contracción que vendría dada por esta ecuación. Esta v es más pequeña que la velocidad de la luz, por lo tanto, este cociente es menor que 1, pero siempre mayor que 0. Por lo tanto, esta diferencia de aquí sería menor que 1, y al hacer la raíz cuadrada me sigue siendo un número menor que 1. Quiere decir que L' tiene que ser más pequeña que L. Vamos a ver ahora con otra animación cómo se puede explicar esto. Esto sería el experimento de Michelson-Morley. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a suponer que no hay viento de éter, que sería este regulador que tienes aquí. Vamos a ponerlo a 0. Y la velocidad de la luz la vamos a dejar en 5, por ejemplo. Y si ponemos en marcha la animación, verás que el rayo llega, se divide en dos caminos, estos rayos rebotan y aquí se acoplan y llegarían al interferómetro de forma acoplada, dando una interferencia constructiva. Pero, ¿qué pasaría si efectivamente tenemos en cuenta el éter? Porque tengamos en cuenta que la contracción de Lorentz-Fitzgerald está suponiendo que lo que va a haber es éter, precisamente éter, pero vamos a explicar qué tendría que ocurrir. Vamos a ver lo siguiente. En este caso vamos a poner una velocidad del éter, por ejemplo, lo vamos a poner aquí en 0,53. Y vamos a hacer, fíjate que ahora se estaría la Tierra moviendo, ¿verdad? Se estaría moviendo en esta dirección hacia abajo y estas flechas representan lo que sería como el viento que nosotros notamos cuando corremos. ¿Qué pasaría en esta situación considerando que hay viento del éter? Nuestro rayo iría, se desdoblaría, aquí sufriría un retardo y fíjate que, bueno, en este caso, ¿verdad?, como la velocidad de la luz es grande con respecto a lo que sería el viento del éter, llegarían los dos en consonancia. Pero vamos a hacerlo para que lo puedas ver, disminuyendo un poco la velocidad de la luz y aumentando un poco la del éter.
Si lo hacemos ahora, fíjate que va a ocurrir lo siguiente: se desdobla el rayo, el que es perpendicular a la dirección del éter seguiría invariable, mientras que este, que es el rojo, sí que va a sufrir un ligero retraso, como ves aquí. Fíjate que ahora el rojo, que está en la dirección donde se está moviendo la Tierra, ha quedado ligeramente retrasado con respecto al verde. Es decir, llegarían dando un patrón de interferencia que ya no es constructivo, sino que ese pequeño desfase que supone para el rojo la presencia del viento del éter haría que al llegar aquí ya habría un patrón que sería ligeramente distinto del de la interferencia constructiva. Esto es lo que ellos llaman contracción de Lorentz-Fitzgerald. Sería necesario que el camino en esta dirección, en este caso en el camino vertical, se contrajera ligeramente para que los dos rayos llegaran, como hemos visto antes, a la vez al detector. Espero que te haya quedado claro dónde está la controversia de lo que sabíamos podríamos decir, el principio de la relatividad de la mecánica clásica con el hecho del electromagnetismo, y que hayas entendido en qué consistió el experimento de Michael Morley.